Bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, damos gracias por tu bondad de darnos vida un día más, Señor. Te pedimos que al nosotros testificar, Señor, de nuestro testimonio, podamos alcanzar con tu gracia y tu favor a los miles de personas que van a ver este video. Señor, gracias por todo los que van a ver este video de cualquier parte del mundo, donde nos sintonicen, donde van a ver este video. Pedimos que tu gracia, Señor, les favorezca a todos. Gracias, Señor, por tenerlos aquí en este precioso momento para hablar de tus maravillas. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Bendiciones, pastor. ¿Me puede decir quién es Nery López? ¿Quién es el pastor Nery López? Soy hondureño. Mis papás son de un pequeño pueblo de departamento de Cortés, Honduras, llamado Cuyamel. Desde muy pequeño me crecí en una familia, ¿verdad?, muy necesitada, y a raíz de eso, ¿verdad?, tuve que partir para aquí, para esta nación, y aquí estamos hasta este día. Amén. Pastor, ¿me puede decir si sus padres, ellos eran cristianos, ellos estaban en el Evangelio? Antes de que usted naciera, ¿me puede decir un poquito de eso que me había contado? Sí. Fíjese que nosotros veníamos de... Toda mi familia era creyente, pero normalmente como la religión lo había enseñado. Veníamos de unos abuelos que eran católicos, pero nosotros en sí, mi papá y mi mamá, nunca íbamos a la iglesia. Éramos gente inconversa. Mi abuela, que ya partió con el Señor, era la que siempre tenía las raíces como en el catolicismo. Incluso mis padres a mí me bautizaron en lo que es el catolicismo, pero nunca nosotros tuvimos el verdadero evangelio en casa. Mi papá, por la necesidad que siempre experimentamos en el hogar, por las necesidades y la pobreza de nuestros países, mi papá tuvo que partir. Yo vengo de una familia de 4 hermanos. Mi mamá y mi papá, de verdad, dieron a luz 4 hermanos. Dios les dio una familia de 4 hermanos. Y a raíz de las necesidades, mi papá tuvo que partir a navegar en los barcos turistas. Viajó en una compañía italiana aproximadamente 24, 21 años, algo así. Nosotros nos quedamos con mamá. Mi papá nos dio el estudio. Yo terminé el grado 12 y a raíz de eso, ninguno de nosotros tuvo esa guianza. Papá, por darnos lo mejor, papá, por darnos el estudio, nos dejó. Lo mirábamos una vez al año. Sustentó nuestra niñez. Papá con su esfuerzo proveyó. Pero esa paternidad en casa nos hizo mucha falta. Sí. Cuando mi papá ya decidió no navegar, mi papá buscó el evangelio. Fue el primero que llegó a los caminos del Señor. ¿Y qué edad tenía cuando su papá se convirtió al evangelio? Yo tenía como unos 10 años. Porque mi papá tenía 14 años de ser cristiano cuando yo vine al evangelio. Creo que tenía más tiempo mi papá, pero yo estaba muy pequeño. Cuando yo tenía 14 años, me acuerdo que mi papá luchaba por hablarme el evangelio. Yo creo que como padre, mi papá hizo el trabajo de hablarnos el evangelio. Perdón, pastor, por interrumpirlo. ¿Usted era el menor de sus hermanos? No, yo soy el segundo de 4 hermanos. ¿Y su mamá se convirtió al mismo tiempo que su papá o cuándo vino su mamá al evangelio? Sí, es muy bonita esa pregunta, ya que pues mi papá luchó con mi mamá y con nosotros los 4 hijos de que llegáramos al evangelio. Y mi papá estuvo 14 años yendo a la iglesia solo. Y mi mamá llegó el mismo año
que todos nosotros sus hijos. Gloria a Dios. La casa de mi papá se convirtió a Cristo. Cristo se nos reveló el mismo año. A todos. El mismo año. Mi mamá lo hizo en Honduras y los tres hermanos, porque había un hermano en Honduras, el menor, que sí perseveraba. Pero aquí nos convertimos los tres, mi hermana y mi hermano mayor y yo, llegamos el mismo año y mi mamá también. O sea que en el mismo año fuimos alcanzados todos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Usted también me había comentado, antes de empezar, que su mamá tuvo una experiencia cuando estuvo embarazada. ¿Me puede contar un poquito de esa experiencia que tuvo su mamá cuando estaba embarazada de usted? Sí, cuando nosotros venimos a Cristo, nos damos cuenta que nosotros fuimos planeados en la eternidad y que nuestro Dios lo que hace es que nos pone en el vientre de una madre y nos da un propósito. Sí. A veces nunca cuando somos inconversos y no tenemos el conocimiento de Jesucristo, ni tenemos la verdad con nosotros, ignoramos lo que a veces cuando las personas nacen pasan. Y en mi caso cuando mi mamá estaba embarazada de mi persona, mi mamá tuvo que decidir si quién vivir. Los médicos le dijeron que si quién vivir, que solo uno podía como quedar vivo, si yo, el niño o ella. Y ella aceptó que yo. Entonces mi mamá se le complicó ese parto y nací. Se llega a decir que yo nací, mis tíos y ella me lo han contado, mis tías, porque yo estuve, después de mi mamá darme a luz, una tía mía llamada Francisca, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Amén. Ella me crió ahí 3 meses. Wow. Mi mamá quedó hospitalizada, debatiéndose entre la vida y la muerte. Wow. Y gracias a Dios pudo vivir también y aún sigue en vida. Amén. Pero Gloria fue a complicado Dios. el nacimiento. Sí. Wow. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Después de que su papá le habló del Evangelio y usted estaba en Honduras, me imagino. Sí. ¿Usted nunca buscó de Dios? ¿Nunca, antes de que se viniera a los Estados Unidos, usted no buscaba de Dios? ¿O cómo era su relación con Dios? Narali, lamentablemente en mi país Honduras, yo nunca busqué de nuestro Señor Jesucristo. A la verdad, venirme para este país fue una decisión que yo no tomé por mi propia cuenta. Fue mi mamá la que me insistió en venirme porque mi vida estaba muy perdida en Honduras. Amén. En el área que yo sufrí fuerte e hice sufrir a mi mamá fue el área de la calle, la vagancia y el vicio que me tomó fuerte fue el alcoholismo. Wow. Yo desde la edad de 14 años ya me alcoholizaba. Llegué a un extremo de darle muchos problemas a mi mamá. Entré en una etapa de rebeldía, entré en una etapa donde mi papá no estaba en casa por el trabajo que comenté al principio, que él navegaba en barcos turistas, tenía un trabajo de viajar. Y me influencié con malos amigos, me influencié con personas que tenían vicios. Y en aquel momento me llevaron a cometer pues situaciones que me hundieron. A raíz de eso mi mamá tuvo que enviarme para este país. Yo me vine a la edad de 18 años para este país y allá nunca conocí el Evangelio. Mi papá trató mi papá de hablarme la palabra y en verdad mi papá lo hizo. Mi papá me hablaba el Evangelio, me invitaba a la iglesia cristiana, pero yo nunca tuve el interés, mi corazón estaba muy cerrado a la verdad de Cristo. Amén. Y cuando usted llegó aquí a los Estados Unidos, después de que su mamá lo mandó para acá, ¿cuántos años tenía usted?
Yo tenía 18 años cuando vine al país. 18 años. ¿Cómo fue su vida aquí en los Estados Unidos? Porque mucha gente piensa que vivir en los Estados Unidos es algo fácil. ¿Cómo fue su vida cuando llegó aquí? Sí, cuando yo me vengo, a la edad de 18 años, me acuerdo que llegué a la casa de un primo mío. Llegué a la casa de un primo mío, él tenía a su esposa y vivían varias gente. Ahí vivía mi hermano, vivía un hermano también de crianza con nosotros ahí. Vivía la hermana, vivíamos como unas 8 personas ahí. Y cuando yo llego, todos mis familiares estaban en Kansas City, en la ciudad de Kansas. Yo me fui a Kansas a trabajar, estuve allá unos meses, luego nos vinimos con todos nuestros familiares para aquí a Houston. Y mi vida fue el fútbol, el trabajo. Vine a trabajar y vine a las diversiones, no conocía de Cristo. Los campos de fútbol eran los pasatiempos, los fines de semana. Habían veces que todo el día pasábamos el fin de semana en campos de fútbol. Y vivía perdidamente en lo que es la diversión, en lo que es la inmundicia, en lo que son los placeres. Experimenté aquí en este país el vicio de lo que es la bebida. Eso fue muy fuerte para mí. Eso me hizo sufrir mucho, podría decir yo. Luego conocí a quien hoy es mi esposa. Amén. La conocí bailando, la conocí en un lugar a la edad de 21 años. La conocí. Después de 3 años tuve ese encuentro con la persona que hoy es la madre de mis hijos, con la que tengo 4 hijos. Y ella trató de influenciar mucho a mi persona. La verdad que fue una persona que me ayudó mucho. Pero yo nunca había experimentado el camino de Dios. Y, perdón, Nunca. pastor, la pastora en ese tiempo era su novia y no tenían hijos. No. En esa época, antes de que ustedes conocieran a Cristo, me imagino que la pastora tampoco, ella era cristiana o ella no era cristiana, ella nunca le habló de Dios. No, ella no era cristiana, pero también venía de unas raíces del catolicismo. Amén. Y sí, mi esposa tenía ese deseo como de asistir los domingos a la iglesia. Y hubieron varias veces que ella me llevó. A la iglesia. Me llevó a la iglesia católica. Porque era donde ella pues normalmente iba. Y me acuerdo que en una ocasión una compañera del colegio de ella nos invitó a una reunión de jóvenes en una iglesia cristiana. Y yo me acuerdo que nosotros asistimos con ella. Ya Dios estaba de una u otra manera tratando conmigo. Y cuando iba a esos lugares cristianos que los invitaban, ¿usted no sentía nada? ¿Cómo se sentía su corazón cuando iba a estos lugares? ¿Usted tenía fe? ¿Cómo se sentía? Créame decirle que yo estaba ahí por estar. No más por su novia. No más porque ella me llevaba, pero yo a la verdad no sentía nada. Yo puedo comprender como cuando la gente llega a las iglesias que a veces se sienten como en un lugar incorrecto, como en un lugar que no es el adecuado. Así llegué a sentirme, hermana Narely, mucho tiempo. Después de que yo conozco a mi esposa y había ido a ciertos lugares, mi hermano menor lo trajimos para aquí a Estados Unidos. Mi hermano menor era cristiano en Honduras. Wow. Mi hermano Gerson, que hoy es pastor de Luisiana, Wow. de nuestras iglesias. Y mi hermano Gerson vino a vivir conmigo. Y él me llevó una vez a una iglesia cristiana. Wow. Aquí en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que yo pude escuchar la palabra con aquella reverencia, con aquella atención. Y la alabanza. Había en ese ministerio, había una alabanza que me tocaba. La alabanza de esa iglesia era una alabanza espiritual, porque yo me quebranté. Antes, su hermano,
como su hermano le invitaba a las iglesias. ¿Y cuántas veces tuvo que invitarlo? Tenía que rogarle para ir a estos lugares. ¿Cómo se sentía su espíritu cuando le mencionaban, vamos a la iglesia? Pues siempre hacía resistencia, Narale. No puedo mentir. Hacía un poco de resistencia. Creo que yo era un joven soberbio. Era un joven que creí que no necesitaba del Señor en mi propia ignorancia. Pero este vicio de alcoholismo fue llevándome a un quebranto. Cuando le dije a mi hermano que si yo iba, es porque había un vacío. Yo empecé a sentir un vacío, experimenté la soledad profunda, experimenté que me hacían falta algo en mi vida que yo no podía suplir con nada. Entonces yo me acuerdo que ese día yo le di mi vida a Cristo en esa iglesia. Usted dice, pastor, que usted estaba en un punto que ya no podía más, que usted sentía un vacío dentro de su alma, de su corazón, como una necesidad de algo que le diera vida. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a ese punto? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo para que usted llegara a ese punto de quebranto, que ya no podía más? Narale, a raíz de la desobediencia a mis padres, a raíz de la desobediencia al Señor Jesucristo, el vicio me llevó a caer preso, Narale, 2 veces en este país. Wow. Resulta que también fui deportado una vez. Wow. Fui a Honduras. Y solo fui un mes a mi país y me vine. Dios estaba tratando muy fuerte conmigo. Yo estaba tratando muy fuerte. Tuve también provecho en este país por actos de andar con malos amigos. Me involucré en cosas y estas fueron cosas que fueron como siendo disciplinas del Señor en mi caminar. Entonces esto fue provocando en mí como un deseo, despertó en mí un deseo de indagar por qué estaban pasando las cosas. El enemigo lleva a la gente al menosprecio. Yo una persona, Narali, que cuando yo llego a Cristo, yo vivía solo en un apartamento. Yo llegué a un extremo de que ya no podía vivir con nadie, porque nadie me comprendía. Nadie me podía ayudar. Hubieron momentos donde yo me aislé de toda la gente, de los familiares, porque solamente yo sabía el problema que yo estaba experimentando. Y qué lamentable que cuando las personas se encuentran en esos problemas, uno lo que encuentra es gente que lo juzgue, uno lo que encuentra es gente que te ofende, uno lo que encuentra es gente que te menosprecia, no te da valor. Yo cuando llegaba tal vez a una reunión, la gente se reía de mí, la gente no le daba significado a mis palabras no tenían valor. Y ahí fue entrando yo en una situación donde me aislé, puedo decirlo, y en ese aislamiento y en esa soledad, empecé a sentirme necesitado de un amigo, ¿verdad? De un compañero, de una compañera, y empecé yo a preguntarme muchas cosas. Y hubo un tiempo, Narali, donde también pude ver la enfermedad que tenía. Sí. Yo llegué a un momento, Narali, donde yo dejé de trabajar aquí, ya no, por dedicarme a tomar. Yo tomaba día y noche. Wow. Yo no era el tipo de persona, y esto lo hablo con vergüenza, para testimonio de todo aquel que tal vez pueda estar en una situación semejante. Amén. Pues llegué a una situación, Narali, donde yo ya no pude dejar el alcoholismo. Wow. Yo no era el tipo de persona que podía tomar, persona que cuando tomaba una cerveza, Narali, me daba más sed de practicar aquello. Llegaba un momento donde la noche llegaba y a mí no me daba sueño. Entonces yo era prácticamente mi cuerpo se alcoholizó.
y ya no podía vivir sin el alcohol. Wow. Al extremo de no trabajar y dedicarme a tomar día y noche. Esa era mi situación. Por lo que yo puedo entender a mucha gente que está en esa situación. A veces las cadenas que el enemigo usa son más fuertes en la vida de una persona que en otra. Amén. Y estando en esa condición, fue que mi hermano vino a este país y vio mi condición, y él fue el que empezó por primera vez a llevarme a la iglesia. Amén. Y usted, pastor, dijo que su hermano, que ahora es pastor también para la gloria de Dios, lo llevó a una iglesia. Pero no es la iglesia de donde ustedes son parte ahora. Esta era otra iglesia. ¿Cómo fue su experiencia y qué lo llevó a ir a esta iglesia? Sí, cuando mi hermano viene mi hermano menor, Gerson, viene de Honduras, mi hermano viene a la casa de mi hermano mayor. Yo vivía con mi hermano mayor. Y mi hermano menor traía la fe desde Honduras. Y él, llegando acá, lo primero que hizo fue buscar una iglesia. Amén. Y en un trabajo, mi hermano menor se conectó con una persona cristiana de una iglesia. Mi hermano comenzó a ir, pero una de las realidades que mi hermano miraba, mi hermano menor, era mi situación. Y mi hermano comenzó a hablarme de Cristo. Mi hermano comenzó a invitarme. Yo al principio resistía, no quería nada con Dios, hasta que llegó un momento, Narali, donde yo lo acompañé a una iglesia que nos invitaron, pero no era donde él iba. Fue una invitación que nos hicieron en un trabajo. Un cristiano nos invitó, que había un evento, y mi hermano y yo fuimos a esa iglesia por aquella amabilidad que vimos en aquella persona. Resulta que yo acepté a Cristo en esa vez, Narali. Cuando fui a esa iglesia, Narali, que mi hermano, fui con él porque nos invitaron, algo que llamó la atención en aquel lugar fue la adoración. En aquel tiempo de adoración, yo pude cerrar mis ojos y yo pude llorar. Ese día lloré, como que sentí que la alabanza era tan linda que pude desahogarme. En cierta parte tenía pena. Llegué a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y resulta que me senté, escuché la palabra y yo pasé, porque la palabra también, yo pude sentir ese día, Narali, el vacío que había en mí. Y pude sentir que Jesús era hablándome, era llevándome, era como tratando de convencerme. Le di mi vida a Cristo ese día y nunca más, Narali, volví. Eso es lo que yo hasta este día me explico, no me explico. Incluso hubo una persona de esa iglesia que tomó mi información, era un líder, y ese líder me buscó, ese líder me siguió, ese líder me seguía llamando, pero yo nunca más le contesté. Fue como un remordimiento aquel momento que me entregué. No fue como algo, había necesidad de mí, pero no fue genuino. Y ahora, pastor, después de ese encuentro que tuvo con Cristo en esta iglesia, pasó un tiempo, me imagino. Sí, pasó un tiempo. ¿Y qué pasó cuando usted llegó a la iglesia de sus hermanos? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Qué lo llevó a la iglesia donde usted en verdad se convirtió y dijo, yo soy de Cristo y con Cristo me quedo? Narali, cuando mi hermano y yo fuimos a esa iglesia, pasó un tiempo y mi hermano volvió a Honduras. En ese tiempo yo me perdí de una forma, Narali, que me alejé tanto del Señor que mi vida llegó a tocar fondo. Wow. Llegó a tocar fondo a tal manera, Narali, que ya no pude vivir con nadie, tuve que trabajar fuertemente y vivía en un apartamento de muy bajos recursos por el área de la Chimney Rock y el 59, y me dediqué a tomar.
Me dediqué a tomar, Narely, me dediqué a las fiestas, me dediqué a los malos, a los amigos, a los compañeros de aquel ambiente. Pero yo me acuerdo un día, Narely, que yo estaba en el apartamento. Había tenido una fiesta yo con amigos tomando, que había durado como 3 noches. Wow. Narely, después de que todo aquello, la música se apagó, se fueron los amigos, yo quedé solo, Narely, en aquel apartamento. Yo experimenté algo que nunca yo había sentido. Narely, sentí un vacío, sentí como que era una locura lo que yo estaba haciendo. Por primera vez me senté, Narely, y analicé mi vida. Y eso llegó en un momento donde yo estaba bien alcoholizado. Pero me sentí devaluado, me sentí que no era lo correcto. Empecé a preguntarme hacia dónde iba mi vida, el valor que tenía mi vida. Empecé, Narely, a preguntarme qué estoy haciendo. Y me acuerdo, Narely, que mi hermano había bebido conmigo y mi hermano dejó, yo coleccionaba CDs de música y tenía ristras de CD de música. Y mi hermano, que se había ido a Honduras, había dejado un CD cristiano y lo había dejado en medio de la cantidad de CDs que había. Y en aquella noche de soledad, como a las 3 de la mañana, estando yo solo, tomando en mi casa, yo empecé a buscar un CD y me encontré con ese. Mira lo maravilloso que es Dios, como Dios obra. Y me encontré aquel CD y dije yo, ¿y este CD qué es? Alcoholizado, lo puse y empezó una alabanza, Narely. Una alabanza, el CD era de Jesús Adrián Romero. Y oye, qué tremendo, que pongo aquí alabanza. El disco se llamaba Fue más claro que la luna. Un CD que Jesús Adrián Romero. Y me empezó a sonar aquí alabanza que dice: si llamaras otra vez, yo te aseguro que mi pobre corazón quiere ser tuyo. Wow. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar, no tengo fuerza. Narely, aquella letra de aquella canción decía: vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, este jardín de... Narely, cuando yo escuché esa alabanza, yo me postré de rodillas, pero yo me acordaba que yo le había dado la vida al Señor en aquella iglesia y que había jugado con el Señor. Y era como mi alma cantando esa alabanza, pidiéndole una oportunidad más al Señor. Y en ese día, Narely, yo me arrodillé a las 3 de la mañana, escuchando la alabanza, pedí una oportunidad al Señor. Wow. Le dije: vuelve a llamar, que yo listo estoy. Estaba cansado, Narely, de perder mi tiempo. Estaba cansado, estaba vacío. Ya este vaso se empezaba a quebrar, Narely. Ya estaba yo convencido que ya no quería la vida del mundo. Estaba hastiado, Narely. Amigos míos estaban muertos. Amigos con los que yo tomaba estaban en cárceles. Y yo todavía estaba con la esperanza de salir de ahí. Esa alabanza me tocó y le dije ese día con una botella de alcohol al Señor, y en calzoneta en el apartamento me arrodillé llorando con mi alma delante de mi Señor, Narely, y le dije: Señor, yo he oído mucho de ti, he tratado de darte mi vida, te la entregué una vez, mi papá me habló de ti, ¿dónde estás? ¿Por qué es tan difícil convencerme? Por favor, ayúdame. Le dije al Señor: no quiero esta vida, tú sabes muy bien que no te miento, me han contado que tú estás vivo, ¿por qué no te veo? ¿Por qué trato de cambiar con mi fuerza y no puedo? ¿Por qué trato la manera de levantarme y caigo más? ¿Por qué trato la manera de querer salir y me hundo más? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Señor, le dije yo, si tú me ayudas a salir de aquí, si tú me restauras, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Amén. Por favor, le dije yo, dame una señal que tú me amas, dame una señal que mi vida te importa. Por favor, si en verdad existes, ayúdame, ya no quiero esta vida, por favor. Narely, yo amanecí ese día llorando. Aquella alabanza se convirtió en aquella súplica de mi alma. No cambié la alabanza, no cambié de CD.
Narali, amanecí al siguiente día ahí tomando todavía, Narali, tomando. Desahogaba mi alma, pero con el vicio ahí todavía confundido. Pero a las 10 de la mañana, Narali, del siguiente día, un primo mío que iba a la iglesia Palabra Restauración, donde radica mi pastor general y de donde soy yo, en Houston, Narali, ese primo mío llamado Onan López, que Dios lo bendiga, mi primo, donde quiera que esté, amén, ese primo llegó a tocarme la puerta, bien cambiado, con una Biblia en mano, Narali, y yo ahí en aquella facha, con cerveza en mano, hediondo el apartamento de cerveza y todo, me dijo, Neri, ¿puedo pasar? Y yo le dije, sí, Onan, entra. Y mi primo me dijo esto, Neri, yo anoche te soñé. Wow. Yo anoche te soñé y el Señor me dijo que te viniera a decir que te ama. Wow. Y lo tremendo, Nareli, es que entró con una autoridad y me dijo, ¿hasta cuándo te vas a cansar de esa vida miserable que llevas? Ya Dios no quiere verte así. Anoche soñé tu vida, estabas arrodillado y estabas pidiendo a Dios que te ayudara, pero había un montón de demonios alrededor, me dijo. Wow. Eran como fieras queriéndote hacer pedazos, eran como fieras, demonios que quieren llevarte, que quieren matarte. Y yo me acordé, Nareli, que yo le dije al Señor, dame una señal. Yo le dije, Nan, yo pedí una señal y este señal que le interesó a Dios. Sí. Cuando mi primo comenzó a exhortarme fuerte y a reprenderme, a decirme, levántate, no seas cobarde, y empezó a hablarme fuerte, Nareli, yo le dije a mi primo, ayúdame a botar toda esta cerveza. Sí. Y ven por mí en la tarde. Y yo decido ir a la iglesia ahora. Narali, ese día fue un viernes. A las 10 de la mañana, él me ayudó a botar toda la cerveza. Y yo tenía una ropa, Narali, una mudada de ropa era la que yo tenía. Y yo fui a lavar esa ropa alcoholizado. Mi primo, para él era como que yo estaba jugando al decirle, ven por mí más tarde, porque toda mi familia llevarme a mí a la iglesia, eso era como un sueño, era como algo imposible. Un milagro. Era como un milagro. Y resulta que mi primo, yo ya estaba listo a las 4:30, todavía alcoholizado, un poco alcoholizado. Narali, y ese día viernes, del 2000, como el 2010, Narali, yo me encaminé, mi primo me llevó en aquel carro, yo iba para la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, mi hermano mayor, mi hermana están en la iglesia, el culto comenzó, Narali, fui a la iglesia de mi apóstol Jesús Lemo, mi pastora María, Ministerio Palabra Restauración, al que hoy pertenezco. Cuando llego, Narali, mi primo entra, yo me quedo afuera de la puerta, el ujier está enfrente y yo no podía caminar. Mis pies se volvieron pesados como una piedra y yo no podía ni ir para adelante ni para atrás. Wow. Nareli, mi cuerpo comenzó a temblar, el culto comenzó, la alabanza se escuchaba, yo me crucé los brazos, me mordía los labios, temblaba mis pies, pero yo no quería irme, Nareli, yo no quería irme, pero había una oposición tan fuerte que no me dejaba entrar, yo no hubiera podido entrar. Mi primo salió y me dijo, Neri, comenzó el culto, ¿vas a entrar o no? Yo le dije, Nan, ahorita adentro, seguro estoy que voy a entrar, tranquilo. Luego salió mi hermana, salió mi hermano, pero yo tenía pena, tenía miedo de decirle lo que estaba pasando. Incluso había un ujier en la puerta y yo quería como decirle y sentía pena, porque era tan pesado lo que yo sentía. Y resulta, Nareli, que cuando yo estoy en esa circunstancia de no poder dar un paso ni para adelante ni para atrás, Nareli, mi apóstol ese día, mi pastor, Dios lo bendiga, llegó ese día tarde o un poco retrasado del servicio. Y cuando de repente me tocó la espalda y me dijo, joven, entremos a la iglesia, véngase, vamos a gozarnos. Y esa palmada, Nareli, me desplomó de todo. Wow. Esa palmada sentí yo como que la libertad de caminar. Sí. Y detrás de él yo entré. Tomé el asiento, Nareli, y me empecé a escuchar la alabanza y la palabra. Resulta que ese día viernes escuché la palabra, Nareli, y sentía como el martillo de la palabra. Yo salí bien molesto, Nareli. Yo salí como que Dios no me había consolado, sino que Dios lo que había hecho era decirme dónde estaba yo mal, y el orgullo era tan grande que yo salí sin aceptar a Cristo. Y luego llegué a mi casa y medité en lo que había hablado el predicador. Yo había peleado contra el predicador
por la forma en la que él había hablado. Al llegar a mi cama yo comprendí, Narali, que yo estaba mal, que él tenía la razón. Llegué el día sábado, no con el corazón completamente abierto, sino a ver qué tal. Y otra vez la palabra me confrontaba. Mi apóstol decía a través del Señor: vos borracho, ¿hasta cuándo te vas a cansar de esa vida de miseria? Es tiempo. Entonces yo sentía como que de la forma en la que me lo decían no me gustaba. Y empecé otra vez a no cerré mi corazón el día sábado, Narali. Llegué a la casa, Narali, y comenzaba a oír lo que este hombre predicaba, lo que mi pastor predicaba. Llegaba a la conclusión que por fuerte que lo dijera, llegué a la conclusión que por muy fuerte o bravo que lo dijera, yo era el que estaba mal y no él. Sí. Y comencé a aceptar la realidad. Narali, el día domingo, para la gloria de Dios, Dios me permitió ir viernes, sábado, y no acepté. El día domingo yo llegué con un corazón abierto, Narali. Wow. Yo como que hasta iba sabido que él me iba a entregar a Cristo. Narali, iban como 20 minutos de la predicación cuando algo sobrenatural me tomó en Asia. Yo estaba en medio de la iglesia, en una iglesia como de 300 personas. Yo comencé a gritar, yo comencé, Narali, a experimentar mi pecado. Empecé a sentir mi culpa por mi pecado. Empecé a sentir, Narali, cómo Dios miraba mi pecado. Empecé a sentir un fuego, Narali, cayó una gloria. No era solamente yo, había mucha gente, pero yo trataba de evitar gritar y llorar, y yo no podía. Yo estaba lamentándome porque se me reveló lo culpable que yo era por mi pecado. Ese día, Narali, el culto terminó y pasé al frente y le di mi vida a Cristo bajo su presencia. Ese día el Señor me redarguyó de pecado. Pude sentir el dolor por el pecado, pude sentir la culpa en mí y me arrepentí. Y ese día, Narali, el fuego del Espíritu Santo en el altar lo pude experimentar. Tenía 15 días fumando cigarrillos, Narali, y eso, desde ese domingo terminó el alcoholismo. Mis luchas nunca más fueron el alcoholismo, nunca fueron más el cigarrillo, porque la presencia de Dios ese día me tocó. Wow. Y ese día, desde ese día, yo me hice cristiano, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, pastor. Pastor, usted nos habló de una relación que tuvo por 7 años antes de venir al Evangelio con su novia. ¿Qué pasó con su novia cuando usted vino al Evangelio y su vida fue transformada, que el fuego lo tocó y ya nunca jamás fue atrás? ¿Qué pasó con su novia? Que hoy es mi esposa. Que ahora es su esposa. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, mire, la verdad es que yo agradezco por la vida de mi esposa Amanda, porque en todo el tiempo de perdición y de ignorancia que yo experimenté fuera de Cristo, ella fue una gran ayuda, un gran apoyo. Cuando yo busco a Cristo y vengo a los pies de Cristo, Narali, yo vine sin ella. A la verdad, mi esposa llegó un momento donde era mi novia y se cansó de mi vida, se cansó de mí. Cuando ella me abandona, Narali, yo sentí que el único apoyo que tenía se me dio, o sea, que es como que Dios me quitó todo. Sí. Y luego yo me refugié en Él. Mi esposa andaba en un crucero, tomó un crucero. Me acuerdo que mi esposa incluso en ese tiempo cayó como en un momento de depresión. En un momento de depresión porque se ilusionó conmigo y yo nunca cambié. Entonces también eso provocó como el deseo de cambiar, porque yo le había hecho mucho daño a ella como novio. Sí. Cuando yo vengo al Evangelio, ella no llegó conmigo al Evangelio y yo la había perdido. Y cuando me hago cristiano, yo le digo a ella, la empecé a buscar y le digo: te quiero decir algo, mi vida ha tenido un cambio. ¿Y ella no le creía? No me creía porque solo había pasado como 2 semanas, una semana. Entonces me dijo: ¿cuántas veces no he creído en tu palabra y siempre me has fallado? Narali, y yo con lágrimas en los ojos le decía a ella: créeme, algo me ha pasado, no soy el mismo, créeme, por favor, no soy el mismo, algo me ha tocado. Quiero decirte que le he dado mi vida a Cristo y he sentido su amor, he sentido su misericordia, y eso, Narali, hizo que ella tuviera interés de venir a la iglesia. Amén. Y ella, Narali, yo le invité y le dije: ven, por favor, verás que no soy el mismo.
Natalie, y vino a la iglesia y ella entregó su vida al Señor Jesucristo aquel día que vino. Wow, Y gloria a Dios. empezó ella a congregarse conmigo, Natalie, en la iglesia, pero fue un noviazgo, Natalie, porque Dios puso algo tan radical en mí, que ella se sentaba separada de mí. Sí. Yo no la quería cerca de mí, Sí. no quería que nadie supiera ni que era mi novia. Yo como que Dios me apartó, puedo decirlo, pero ahí es donde ella ya comienza a ir a la iglesia Palabra Restauración conmigo, y ahí comenzamos ya a restaurar nuestra relación, y un tiempo más tarde, Natalie, nos casamos para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Sí. Amén, gloria a Dios. Ahora ustedes ya están casados, tienen 4 pequeñitos, Sí, ahora. para la gloria de Dios ahora. Y ahora usted es conocido como el pastor Nery López. Para la gloria de Dios. Usted tiene un muy buen testimonio, pastor. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Y cómo fue su vida como hermanito en esta iglesia del apóstol Jesús Lemus y María Lemus? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, Natalie, yo primeramente agradezco al Señor de que me haya llevado a las personas correctas, ya que nuestro ministerio es un ministerio de enseñanza y formación cristiana. Es un ministerio que forma a las personas que se disponen. Y mi comienzo, Natalie, fue comenzándome a congregar. Yo determiné, Natalie, congregarme. Yo todos los días de culto, para mí era un deber estar en la iglesia. Yo no ir a un culto, para mí eso no era normal. Después de haber dado la vida a Cristo, no ir a un servicio para mí no era normal. Sí. Yo empecé, Natalie, a tomar esa determinación de congregarme. Luego, Natalie, empecé a someterme al protocolo de la iglesia. Había un discipulado donde discipulaban. Yo entré. Natalie, yo llegué con arito a la iglesia. Y yo de un día para otro, yo me quité el arito, mi vestimenta, Natalie, fue completamente diferente. A mí no tuvieron que enseñarme los cambios. Natalie, yo mismo me propuse. Compré mi Biblia, compré mi maletín, compré lápiz, compré papel, y yo en los cultos estaba en las primeras filas aprendiendo la palabra de mi pastor. Yo no sabía ni buscar los versículos de la Biblia, pero había un hambre por aprender. Para mí era tan importante la palabra de mi pastor. Mi pastor decía, vamos a hacer esto, y eso para mí era una ley. Y me empecé a involucrar en el trabajo de la iglesia, Natalie, empecé a servir. Dios me permitió el crecimiento, el desarrollo a través de mi disponibilidad y a través de la enseñanza de mi pastora y de mi pastor. Sí. Llegué a estar siendo un líder de célula, líder de ujieres, y fui ganando confianza, palabra de Dios, Natalie, y fui apoyando la visión de la iglesia con toda humildad. Todos los que me conocen saben que nunca deseé ser pastor. Estuve 7 años, Natalie, sirviendo a la par de mi apóstol, aprendiendo, Natalie, como un alumno, dejándose enseñar con ellos. Amén. Es así como yo fui creciendo. Me congregué, me empecé a entrar al protocolo y tomé un compromiso por seguir a Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, pastor, bueno, ahora lo conocemos como el pastor Nery López. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Nos puede decir cómo fue ese llamado? Porque mucha gente quiere ser pastor, mucha gente desea, anhela ser pastor. Sí. Usted dijo que no tenía ese deseo, pero ¿qué miró nuestro apóstol? ¿Qué miró en usted? Yo creo, Natalie, que esta pregunta el mejor que la puede corresponder es mi apóstol, ¿verdad? Porque él fue el que vio en mí eso. Después de 7 años, Natalie, yo había estado trabajando en lo que es el área de célula. Se me dio una célula, un hogar de paz, un jueves, y yo ese lugar lo hice crecer con la gracia de Dios. Tenía esa pasión por las almas, tenía esa pasión de predicar el evangelio, tenía esa pasión de que las almas ya no fueran al pecado.
Y también abrí una célula el lunes. Yo tenía, para la gloria de Dios, 2 células. Pastor, para las personas que no saben qué es una célula, ¿le Una puede célula, explicar? una célula es una casa, es un hogar donde una familia presta su casa y el pastor manda a un líder a enseñar la palabra de Dios en ese lugar. Entonces, a mí se me envió. Ujú. Es como un culto Es como un culto pequeño en un hogar. Ajá. Es como un servicio de una enseñanza corta en un hogar, donde llevamos la palabra y empezamos a invitar amigos para que vengan a ese hogar. El propósito es predicar a Cristo y ganar almas y conducirlas a la iglesia. Amén. Ese es el objetivo. Entonces, empecé a trabajar en células los jueves y empecé también a abrir una célula los lunes. Para la gloria de Dios, en ese tiempo yo no, no me imaginé llevar 2 células a la semana. En ese tiempo todavía no estaba casado, no me había casado con mi esposa, era un joven todavía y estaba a tiempo completo, estaba, tirado a lo de Dios, y las 2 células crecieron. Wow. Me acuerdo un día, Narali, Dios me empezó a dar unos sueños, y en estos sueños Dios me mostró que mi pastor general a mí me ungía. Incluso, Narali, en un sueño se me ungió como pastor, mi apóstol y yo orando en un cuarto. Él me ungí, llorando, decía, póngase de pie porque lo voy a ungir, porque usted va de pastor bajo el ministerio de Palabra de Restauración, bajo la cobertura. Pero yo estos sueños, Narali, a nadie se los conté. Sí. A nadie. Yo nunca toqué trompeta de andar diciendo, Dios me está llamando. No, yo temblaba. Incluso, Narali, estos sueños se me dieron, pero yo ni los creía. Sí. Como que yo analizaba como que no era de mí, sino que era como de alguien más. Nunca me imaginaba que iba a ser de mí este sueño. Amén. Yo me imaginaba como que era de alguien más. Ajá. Entonces, resulta que Dios empezó a darme sueños con el trigo, empecé a verme a la orilla del gran cultivo de trigo, pero yo nunca me imaginé, vive mi Señor que estoy en su presencia, que se trataba de mí. Yo asociaba estos sueños como parte de las células, como parte de la visión, porque uno de mis anhelos era siempre estar con mi pastor general, con mi padre espiritual, con mi mentor, ahí con él. Yo nunca me imaginé, Narali, pasarse por mi mente de ser pastor. Llegó un día domingo cuando, después de un servicio, me acuerdo que mi pastor me mandó a llamar a la oficina con mi esposa. Y cuando llegamos a la oficina, mi apóstol pegó en la mesa y dijo, Pastor Neri, ¿sabe qué? Busque con Amanda busque un lugar en Katy, porque hay que abrir una célula. Hay que abrir una célula en Katy porque Dios va a hacer algo en Katy. Wow. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo obedientemente comencé porque yo guiaba varias gente de aquí de Katy. Mi pastor antes vivía aquí en Katy. Wow. Y yo agarré casa en Katy, todo por estar cerca de él. Pero él se mudó y se fue a otra ciudad, entonces yo quedé aquí en Katy. Pero pues él tenía planes, Dios ya le había mostrado planes por esta ciudad. Wow. Entonces abrimos una casa y así comenzó la iglesia aquí en Katy, en una casa. Ahí empezamos a trabajar. Cuando ya llegamos a tener como unas 12 personas, mi apóstol dijo, consigan un local, que Amanda comience a buscar un local. Y mi esposa y yo comenzamos a buscar un local aquí en Katy y no encontrábamos. Y un día mi apóstol aquí en Mason vino a comer a un restaurante que le gusta, que se llama Luby, y dio por aquí por unas bodegas, y mi apóstol fue que dio con este lugar. Wow. Así que después de 7 años de estar con él vino y nos estableció como hijos espirituales de la visión, palabra restauración, aquí en la ciudad de Katy. Y hoy pues ya tenemos 9 años aquí Wow. perseverando para la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es la visión que usted tiene como pastor? Narali, qué pregunta más importante. Todo pastor tiene que tener una visión. La visión del Ministerio Palabra Restauración es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 28, versículo 16 en delante, Él se le aparece a sus discípulos y en el 18 les dice, por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La visión de nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra visión, proclamar las buenas nuevas del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llevar este Evangelio a los confines de la tierra como el Señor Jesucristo nos lo mandó. Y también tenemos la misión de cambiar el carácter de todo el creyente que viene a Cristo. Tenemos la misión de cambiar el carácter de cada persona a lo que es el carácter de Cristo. Por eso nuestro ministerio tiene una escuela de formación de liderazgo y discipulado los días martes. Los días martes tenemos una escuela interna en nuestro ministerio donde el creyente que cree en Cristo lo discipulamos, porque discipular es un mandato que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Él dijo, id y haced discípulos. El discípulo no viene hecho, el discípulo lo tenemos que formar, y el Espíritu Santo nos usa a nosotros los pastores para cambiar y transformar el carácter de esa persona para que pueda ejercer el ministerio. Entonces la visión de nosotros es cambiar este mundo, cambiar la perspectiva de vida de las naciones, conforme al Evangelio y al testimonio de Jesucristo de Nazaret. Queremos llegar, alcanzar no solamente a Katy, queremos extendernos al mundo entero. Esa es la visión nuestra. Queremos predicar este Evangelio, estamos tomando las redes, estamos usando los medios de comunicación, estamos usando lo que es la plataforma de Facebook, estamos usando el Instagram, el TikTok, estamos usando, por ejemplo, ahorita este programa de testimonio. Estamos tratando de dar testimonio, no solamente cuando predicamos, sino también en todas las ramas de las redes sociales. Estamos queriendo llevar este Evangelio. Y queremos también formar en esta ciudad de Katy, queremos que este territorio sea conquistado y hacer nuestro santuario. Amén. Queremos construir un santuario en esta ciudad, ministerio, palabra, restauración, para que la comunidad y los alrededores de esta ciudad se vengan y aprendan los caminos del Señor. Estamos pensando en las futuras generaciones, Narali, y queremos pues construir un templo también en esta ciudad para la gloria del Señor. Amén. Pastor, ¿qué mensaje tiene para esos que probablemente no están en Cristo o se han alejado del Señor? ¿Qué mensaje les quiere dar a estas personas que están mirando este programa? Bueno, a todos los que van a ver este programa, primeramente a los que no tienen a Cristo, quiero decirles a todos, lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida no es un juego, no es, amado hermano, un cuento, ni es un engaño. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha transformado. Jesucristo está vivo. Y yo quiero decirle a todos aquellos que no tienen a Cristo, vivir lejos del Señor Jesucristo es vivir equivocadamente o erróneamente. En la vida hay dos caminos. Está el camino ancho y el camino angosto. Muchos son los que andan por el camino ancho y este camino lleva a la perdición. Pero hay un camino angosto y estrecho, que es el camino que lleva a la vida eterna. Este es el camino que Jesús les ofrece a todos ustedes. Yo les recomiendo a todo el que va a escuchar este mensaje, si usted nunca se ha dado la oportunidad de conocer a Cristo, si usted ha llegado a una encrucijada de no saber ni para qué usted vive, por favor busque a Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Usted no va a entender por qué usted nació, usted no va a entender por qué usted vive si usted no viene a Jesucristo. Jesucristo es el gran misterio revelado a esta humanidad, aquel que fue herido por nuestra rebelión. Usted necesita aceptarlo. Dese la oportunidad. Usted que está ahí pasando un momento de dificultad, yo le aconsejo, no pierda su tiempo. Vivir fuera de Cristo es perder el tiempo. Jesús mismo enseñó y dijo, separado de mí, nada podéis hacer. En el mundo tendréis aflicciones,
confíen en mí, yo he vencido al mundo. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Es tiempo de que usted deje su carga y usted tome la carga del Señor. La carga del Señor es fácil. Comprométase con el Evangelio de Jesús y usted tendrá vida eterna. Para Amén. Aquellos que, Narali, que se han alejado del Señor, yo les recomiendo que vuelvan porque ustedes son testigos de que el mundo no tiene nada para ustedes. El Señor les ruega y les dice vuelvan. Acuérdense del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre, ¿a qué? A mendigar, a comer, a perecer. Pero un día reflexionó. Y yo creo que usted también tiene inteligencia. Y usted todavía tiene una mente que puede responder a la conciencia. Así que por favor medite y vuelva a casa, que es lo mejor que puede hacer. El Evangelio es lo único que podemos nosotros experimentar para podernos salvar. Amén. Gracias, pastor. ¿Quiere dar una pequeña oración para cerrar este programa? Sí, vamos a orar, Narali, para dar gracias por haberme invitado. Sí, amén. Gracias, Narali, por su programa. Que todo lo que he hablado sea para la gloria de mi Señor Jesús. Amén. Quiero decirle a todos los que me han escuchado, por favor, eviten el pecado. Por favor, hermanos queridos, el pecado es la desgracia del alma. El pecado condena al ser humano. Y por eso el Padre mandó a su Hijo Jesucristo como Salvador de nosotros a cargar el pecado de la humanidad para que ninguno de nosotros se pierda. Así que el llamado es arrepentirse. Arrepentimiento. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De nuestros pecados. A todos los amigos que me van a ver, a todos en el mundo entero que van a ver, por favor, les pido en el nombre de Jesucristo, eviten el pecado. El pecado es la desgracia del ser humano. Voy a orar para despedirnos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Que el Señor les bendiga y que nuestro testimonio les dé esperanza, que también, así como Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer mayor con ustedes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido de testificar, Señor, lo que tú has hecho por tu misericordia con mi vida. Señor, te agradezco, Señor, por mi hermana Narali, que ha tenido a bien, Señor, hacer esta entrevista. Señor, oro por este programa de testimonio, Señor amado, que estarán saliendo para testificar de las maravillas que tú has hecho con tus hijos. Que esto sea para la gloria y para la honra, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado este tiempo, y hasta donde quiera que testifiquemos, pido, Señor amado, que toda persona sea bendecida de parte tuya, y que estas palabras y este testimonio que hemos expresado ayude a todos aquellos que son cristianos, como también a aquellos que están lejos de ti. Que la paz, que el amor y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Dios me les bendiga. Bendiciones. Amén.